Bueno, entonces pues buenas al que se conecta al video. Voy a compartir aquí pantalla como para mostrarles así las pautas iniciales. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, señor, sí, señor. Sí, señora, ahí se ve. Todavía no me aparece nada, profe. No, nada, nada, nada. Ahora sí. Ahí estoy mostrando una presentación. ¿Sí o no? ¿La ven o no la ven? Sí, profe. Sí, profe, ahí se Ya, ve. ahora sí, profe, qué pena. Bueno, listo, entonces, pues fácil. Pues este curso se llama Matemáticas Especiales, ¿no? Entonces, pues es Matemáticas semestre 2021-2. Mi nombre, oiga, yo empecé y no me presenté, mano. Andrés Fabián Leal Archila, transmitiendo desde Bucaramanga, Colombia, desde Piedecuesta, pues. ¿Qué? Pues docente del departamento de matemáticas. Yo la verdad, yo sinceramente, yo pensé que nos íbamos a encontrar, sinceramente. Al menos en alternancia, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya, si le soy sincero, o sea, lo que pienso, ¿no? No sé qué piense la administración, pero lo que yo pienso es que nos vamos virtuales todo el semestre. Porque no vamos a arrancar a mitad de semestre. Ay, no, nos vamos para Pamplona. O sea, eso es perder mínimo una semana, porque toca ir a buscar allá donde quedarse, porque... No, y es difícil. Profe, ¿y el gasto que genera? Sí, o sea, claro, o sea, pero yo ahí empezamos bien este curso, peleando. No vea, pero es que también, sí, o sea, yo entiendo lo del gasto de ir y tal. Pero de todas maneras, algún día toca ir a Pamplona. Sí, o sea, algún día toca volver. Ah, no, pues es que Claro, a recoger el eso sí es cartón, de ahí, profe. profe, pero la cuestión es que, digamos, cuando se avisa con anterioridad, o sea, ya con 2 meses, un mes, uno se prepara, uno consigue la plata, No, en Sí, eso o sí la estamos de busca, acuerdo. se la rebusca, pero así que digan de totazo que nos vamos, ahí sí al pague. grado. No, Que en cuando eso le sí. pague el derecho al grado, que vaya algo y no llegue por servientrega. Sí. Sí, no, en eso sí estamos de acuerdo. En eso sí estamos de acuerdo. O sea, que si nos dicen que nos vamos, que si el otro. Eso es algo que hay que dejar. O sea, que deberían, pues, ustedes como estudiantes. Nosotros también presionamos, pero que ustedes como estudiantes pues hablen con sus directores y que se hable con la administración para que este mismo año se defina. O sea, antes de irnos a vacaciones, antes de irnos el 20 de diciembre a vacaciones, que digan, no, el próximo semestre iniciamos presencial, o al menos vamos a hacer alternancia, o sea, que digan algo, ¿sí? Porque de todas maneras, si dicen eso, toca irse en enero a buscar algo. Porque puede que entremos en marzo, pero usted se va faltando, qué sé yo, 15 días, no encuentra nada donde quedarse. Es una mentira. Opino, ¿no? Mi opinión. Bueno, Sí, ya digo, si encuentra algo bien caro. ese es el problema. No, caro va a estar. Eso sí, olvídese, caro va a Pero estar. bien, o en Caro, su defecto algo bien lejos, profe, porque también varía la situación y más los que pagan alimentación, entonces claro. otro cuento también. No, yo creo que por malo el mes puede estar en unos 300 la alimentación, por malo, y la habitación no se va a caer tampoco de 300. Bueno, pero bueno, esos son otros temas que discutiremos, tendremos mucho tiempo para hablar de eso. Bueno, sobre las clases, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a usar Teams? Bueno, en Teams pues vamos a entregar las notas, ¿listo? O sea, entonces, bueno, por dos plataformas en realidad, vamos a usar Moodle y vamos a usar Teams, ¿listo? Entonces, por Teams se van a entregar las tareas, todas las tareas que sean escritas y de enviar alguna evidencia, se envían por Teams, ¿listo?
Pero, entonces resulta que, profesor, Teams no me cargó. Profesor, que tuve problemas con Teams. Entonces, cualquier cosa, y lo digo desde el primer día, usted envía el correo, ¿sí? O sea, envía el correo, andres.leal3@unipamplona, ¿sí? Entonces usted llega y se le cerró la plataforma, lo que sea. Profe, no se le escucha. Correo. Profe, creo que se le entre... Se entrecortó. ¿Me escuchan ahí o no? ¿Sí me escuchan ahí? Pensamos bien este semestre, mano. ¿Me escuchan? No, o profe, sigue sin entenderse. Sigue sin entenderse. Se le escucha como que está hablando en teléfono. Espérenme. Listo, mano. Y se supone que ayer debía estar listo. Ay, Dios. Bueno, entonces, estaba diciendo lo siguiente. Estaba diciendo que las tareas se envían por Teams. ¿Listo? O sea, todas las tareas las enviamos por Teams. Pero que, digamos, hubo algún problema, que profesor que no lo puede enviar, que la plataforma se cerró, que Teams no me carga. Mandamos todo al correo, ¿listo? andres.leal3@unipamplona. Yo ya les envié un correo donde les mostraba los grupos, ¿no? Entonces, pues, si a usted no le llegó ese correo, pues avise para que lo arregle. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí me escuchan o no? Sí, señor. Hay alguien ahí con la voz. Sí, señor. Aquí me toca. Qué pena, mano. Tocó silenciarlo. Sí, sí, escuchas. Sí, señor. Se escucha clarito. Bueno, entonces, todo al correo. ¿Listo? Bueno, cualquier cosa que ocurra, profesor, se fue la luz, profesor, algo, me avisan con tiempo. Sí, o sea, por ejemplo, lo que pasó con Arauca al final del semestre pasado. Sí, yo creo que ustedes supieron qué pasó, ¿no? O sea, que se fue la luz casi un mes. Entonces, para ese tipo de cosas es necesario que me comuniquen. O sea, si ustedes no me comunican, para mí va a ser muy difícil porque yo no estoy en Arauca, entonces yo no voy a saber cómo están las cosas por allá. ¿Me entienden? Entonces, me escriben, me avisan con tiempo, escriben al grupo y dicen, profesor, hay un problema aquí, que aire no quiere dar luz, que, bueno, que la otra esa de la costa que tampoco quiere dar luz, que, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, avisan con tiempo. Claro, en la medida de lo posible. Si no, pues, el día del examen, pues usted llama, o sea, avisa, ¿sí? Avisa para yo saber que pues usted no pudo presentar el examen. ¿Por qué? Porque si usted no me avisa, entonces para poderle reponer ese examen toca hacer el proceso, toca ir a todo el proceso de la habilitación, ¿no? O sea, de que toca presentar la excusa de bienestar y que hay que mandarla al departamento y que el departamento la apruebe y bueno, todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, pues es mejor avisar. Porque si ustedes avisan, pues lo podemos manejar aquí internamente, podemos hacer algún arreglo y nos evitamos todo el papeleo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí me escucharon o no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Lo que les Sí, profe. decía. Profe, pero Listo. tengo una pregunta. En caso Pregunte. tal de que existan casos especiales, digamos que estábamos en la clase, se fue la luz de pronto, acá en la costa hay un problema que no avisan, no suelen avisar, entonces uno queda así como con los brazos cruzados y no sabe qué hacer en ese caso. O sea, si es en la clase, pues vea el video. Sí, o sea, para eso se va a subir el video a YouTube. Entonces, apenas pues yo pueda subir el video, yo les aviso. Y o me preguntan, profesor, no ha subido el video de tal clase. Entonces, pues yo miro a ver qué pasó. Si ya lo subí, pues le envío el link o lo que sea, ¿sí? Si es una clase, pues vea el video. Si es en un examen, no sé, trate de buscar datos, lo que sea, y me avisa, ¿sí? Para que en un caso fortuito de eso, ¿no? Entonces me avisa, profesor, no le puedo enviar, entonces pues ahí miramos si se le puede recibir por fotos en WhatsApp o algo así. ¿Listo?
¿Listo? Listo, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces, las clases las hacemos por Meet. ¿Por qué? Porque Teams, imagínense, cae Meet, ¿cómo no va a caer Teams? Entonces las hacemos por Meet, pero sin embargo, si algo pasa con Meet o lo que sea, nos buscamos la forma, o sea, hacemos una clase en Zoom o hacemos un canal en Discord, lo que sea. Entonces, pues estar ahí pendientes. Cualquier cosa, eso se escribe al grupo, vamos a hacer la clase tal y tal forma. O sea, generalmente la hacemos por Meet. Sí, o sea, nunca ha habido problemas con Meet, ¿no? Pero pues si hay en algún momento, pues estar pendientes. Listo, estar pendiente ahí al grupo, ahí se va a decir todo. Bueno, eso, finalmente eso sobre las conexiones y esas cosas. De todas maneras, pues yo estoy abierto a que pues me pregunten lo que sea, ¿sí? O sea, si tienen alguna duda, pues me preguntan y todo bien. El calendario. Entonces, recuerden que tenemos la primera semana de parciales del 4 al 9 de octubre. Pero entonces, ¿ustedes cuándo tendrían el examen? Bueno, el examen de ustedes lo haríamos el lunes. El lunes hay clase de 10 a 2, de 10 a 12, no, de 8 a 10 de la noche, ¿sí? No sé si hay algún problema con que el examen lo hagamos de 8 a 11. Sí, o sea, pues se deja hasta las 11. O sea, el examen no es de 3 horas, el examen es de hora y media. Pero bueno, que por alguna razón, lo que sea, pues listo, sean las 3 horas. Entonces los exámenes los haríamos a las 8 de la noche, los lunes. O sea, eso quiere decir que el primer examen es el 4 de octubre. Porque es del 4 al 9. El primero. El segundo examen se hace el 8 de noviembre y el tercer examen se haría el 14 de diciembre, ¿sí? Cada examen vale 20%. Entonces, 20 el del primer corte, 20 el del segundo corte, 20 el del tercer corte. Y quiero venga, voy escribiendo eso por ahí. Pero creo que tengo aquí otra. Sí, aquí lo tengo. Entonces, examen al final del corte 20%. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? En una sesión de clase, ¿listo? Una sesión virtual. ¿Qué se va a hacer ese día? Ese día lo que se va a hacer es que se toma la asistencia, ¿sí? Entonces, si usted, para poderle calificar el examen, pues usted tiene que asistir a la toma de asistencia, ¿listo? O sea, usted tiene que venir. Ese día tomamos asistencia, entonces pues aquí miramos, revisamos que usted sí es usted de alguna manera y lo presenta y lo envía a Teams y ya. Bueno, esto depende de lo de la calculadora, pues depende, porque digamos hay veces que hay que hacer fracciones parciales y entonces pues cuando haya que hacer fracciones parciales pues usamos Wolfram Alpha o Symbolab o alguna cosa de esas. Pues ya aprovechar de que estamos ahí frente al computador o frente al celular, pues ahí sacamos, por lo menos lo que es fracciones parciales, eso se saca por programa, no nos vamos a poner a perder tiempo sacando una fracción parcial, ¿sí? Lo importante es qué hacer con esa fracción parcial. Ese tipo de cosas, pues eso se habla para cada examen. Pero entonces, ojo con esto, digamos, un ejemplo aquí que tengo escrito, digamos, si el examen empezaba a las 4 y terminaba a las 6, el examen siempre se diseña 1 hora y media, más o menos, o sea que usted normalmente, o sea, haciéndolo con calma, bien hecho, usted se va a demorar 1 hora y media. ¿Eso qué implica? O sea, eso implica que si usted empieza a las 4, pues estaría terminando a las 5 y media. ¿Y para qué es esa media hora? Pues esa media hora es pues para que usted envíe, para que revise, para que saque las fotos, las saque bien. Hay que sacar esas fotos bien. Hay que escribir bien. O sea, si hay una tilde por ahí, se pone la tilde. Si hay una coma, se pone la coma. Que las cosas, bueno, se tildan. Si es con S, es con S, no con C. Sí, o sea, lo importante es aprender a escribir,
¿sí? Muchas veces acá se define todo porque sepan hacer cuentas con números y no necesariamente todo es hacer cuentas con números, hay que saber escribir. Entonces, pues a veces se baja por eso. Entonces, pues bueno, ténganlo en cuenta. Todo se entrega escrito a mano. Eso es otra cosa. Todo se entrega escrito a mano. O sea, a menos que se pida, el proyecto final si se pide escrito en látex, el resto de cosas todo es a mano. O sea, no se recibe a computador. O sea, entonces que por ejemplo los talleres escritos a computador, no, eso no se recibe. Tiene que ser escrito a puño y letra. Eso, ¿qué más tengo que decir de esto? Ah, bueno, y fácil. Pues no hemos tenido la reunión con el departamento. Pero a ver si es este. Sí, es este. No hemos tenido la reunión con el departamento, pero esto se va a manejar así. Vamos a dejar eso así. Vamos a hacer un quiz y un taller para el 15%. O sea, ahí el 20 del parcial. Y el 15 se saca de un quiz y un taller. Un quiz y un taller que se promedian, ¿sí? Entonces se toma la nota del quiz, la nota del taller, se suma, se divide en 2, eso es el 15%. ¿Listo? Y el 20 el examen. Y al final hacemos un proyecto. Ese proyecto vale 10%. Y ese proyecto hay que hacer una sustentación, ¿sí? Entonces esa sustentación se hace en esa última semana del 6 al 11 de diciembre. La última se hace el parcial y listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Mi parte no, profe. Bueno, listo. ¿Los quizzes se hacen al inicio o a final de clase? Depende. No sé, eso depende del día, de cómo me haya levantado ese día. No sé, no les sé decir. A veces hacen al principio, a veces hacen al final, porque a veces hay gente que profesor que no puede al final, profesor que no puede al principio, entonces hay que cuadrar esas cosas, ¿sí? Entonces, pues, ahí miramos. Eso. Los quizzes van por Moodle. Los quizzes los vamos a hacer por Moodle. Entonces, yo tengo que pedir las aulas, no las he pedido, las de este semestre. Yo les pido las aulas, por ahí la otra semana. O sea, para el primer quiz ya está eso, para que se registren y todo, yo les envío la información. ¿Listo? ¿Qué me falta hablar? Me falta hablar de los libros. Vamos a manejar 3 libros, ¿sí? Yo no sé si ustedes han tenido referencias de mías dando matemáticas, pero pues no sé, yo creo que lo principal de este curso es que yo no me caso con un libro, ¿sí? O sea, generalmente manejo 3, a veces me da por meter otro libro, ¿sí? Pero generalmente se manejan 3 libros en este curso. Entonces, el primer libro que se maneja se llama Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, de James. Este libro que está aquí en azulito, voy a abrirlo acá, mire. Este libro es fácil de encontrar, no tiene mucho problema. Se llama la 4ª edición. Entonces, este va a ser el primer libro. El segundo libro va a ser este, que es el Kreisig, Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, la misma historia. Y el tercer libro va a ser Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, pero este sí está en español, este es de McGraw. Entonces, esos van a ser los 3 libros que se van a manejar. ¿Listo? El programa, si usted lo mira, bueno, el que está en la página está mal. El que está en la página tiene Laplace, ¿sí? Transformada de Laplace. Nosotros no vamos a ver transformada de Laplace en este curso. O sea, no la vamos a ver tan en profundidad como está allá, porque allá sí está, o sea, habría que darla completamente. ¿Dónde usamos transformada de Laplace en este curso? Nosotros usamos transformada de Laplace básicamente en esta clase, donde hablamos de la relación entre Laplace y transformada Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
lo que vamos a hacer es que no vemos Laplace tan profundamente, sino que vamos a simplemente a ver la relación, cuál es la relación entre las dos. ¿Por qué no vemos Laplace en este curso? Porque usted ya ve Laplace en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a relacionar las ecuaciones diferenciales con otra cosa que se llama ecuaciones en diferencias. ¿Qué pasa con las ecuaciones en diferencias? Que las ecuaciones en diferencias pues se trabajan sobre sucesiones y las ecuaciones diferenciales pues se trabajan sobre funciones diferenciables, ¿sí? Entonces ahí hay una relación que vamos a hablar y la idea es verla muy por encima, ¿sí? O sea, no nos vamos a meter con aplicaciones de Laplace. Solo de pronto pues... si tenemos que recordarla sería acá en esta clase cuando hace uno la relación entre Z y Laplace y después cuando uno habla aquí de las propiedades de la transformada de Fourier, si alcanzamos a llegar allá. La vez pasada solo alcanzamos a definirla, pero no alcanzamos a hacer muchos ejemplos de eso, entonces la idea pues será siempre llegar a ser bien transformada de Fourier. Entonces pues para eso Laplace, como ya se ve, pues en otro curso y se ve bien, entonces pues no se ve la necesidad de verla otra vez. ¿Listo? Y este es el programa. Este programa es realista, o sea, este programa sí es realista. Yo creo que hacemos más o menos como está ahí escrito. No sé, ¿alguna pregunta sobre el programa? Sobre las evaluaciones, los quizzes, todo eso. ¿Sí o no? ¿Todo bien? No, profe, creo que por ahora no hay dudas. Listo. Bueno, y quiero hacer la primera. Profe, una preguntita. Cuénteme. Así. Si su merced sube este documento a Teams. Ah, claro, sí, se puede subir. Venga, lo subimos de una vez antes de que me olvide. Ya lo subimos. ¿Dónde lo puse? A ver, venga por acá. Vamos a subirle de una vez si no me olvida. Profe, una pregunta en sí, ¿en qué consiste el proyecto? Uy, no le entendí nada, mano, hábleme más duro. Esto en sí, ¿en qué existe el proyecto final? ¿En qué consiste el proyecto final? Buena pregunta. Ahí ya lo subí. ¿En qué consiste el proyecto final? El proyecto final consiste en que usted tome una... Mire, aquí está, vea. Por ejemplo, vámonos a transformada Z. Entonces, la transformada Z, por ejemplo, es un ejemplo. La transformada Z tiene como aplicación esto que dice aquí, el diseño de sistemas, tiempo discretos. Bueno, que hay una señal y que esa señal entra un filtro y que ese filtro la devuelve otra vez y bueno, y le hacen un proceso ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea del proyecto? La idea del proyecto es que usted tome un ejemplo de estos, por ejemplo filtros análogos. Entonces usted revisa esto y nos haga la exposición de cómo se usa la transformada Z para resolver ese problema que están planteando ahí, ¿sí? Entonces usted llega y mira, entonces no, el modelo para resolver este problema es tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es tomar esta sucesión, encontrar este B sub n y este B sub n está determinado por esta suma. Entonces, esta suma proviene de tal y tal lado, tiene tales coeficientes. Y entonces lo que hacemos es, usando la transformada Z, entonces calculando la transformada Z nos da una función de impulso, entonces, o bueno, una función de transferencia. Entonces esa función de transferencia nos permite conocer que el filtro hace tal y tal cosa. Algo así, ¿sí?
¿Me entendió la idea? Sí, profe, perfecto. Listo. Entonces, pues cada quien coge una. Hay muchas aquí por ejemplo en funciones, funciones armónicas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usan funciones armónicas? Nosotros vamos a ver funciones armónicas, dónde se usan. Bueno, entonces por ejemplo que el problema de transferencia de calor, entonces pasa tal y tal cosa. Bueno, Profe, esto, cuénteme. profe, pero entonces usted da a elegir el tema, pero en forma de una lista o es de libre elección de cualquier tema del que se viene semestre. Depende de cómo vaya el semestre. Eso lo decidimos después. Allá en el segundo corte decidimos eso. Apenas empecemos el segundo corte damos el tema para que vayan trabajando en eso. ¿Listo? Porque también depende de qué vayamos a ver. O sea, cuando uno va en el segundo corte ya sabe más o menos hasta dónde llega. Entonces ya puede decir, se puede usar tal y tal y tal y tal tema. ¿Sí? Porque ahorita es muy difícil decirlo. Listo, profe. Bueno. Eso. Entonces esa sería la... ¿alguna pregunta más? Bueno. ¿Qué más tengo que decir el primer día? Asesorías. Falta esperar. Es que tengo que esperar a que nos programen la reunión del departamento, porque no la han programado. Entonces, hasta cuando programe la reunión del departamento, no puedo decir voy a hacer asesoría tal día, porque yo puedo decir voy a hacer esa asesoría y preciso ahí me programan la reunión del departamento. Entonces, tenemos que esperar ahí a que nos cuadren esos horarios y hablar pues con todos los estudiantes. Muy seguramente les voy a hacer una encuesta por los grupos, por el grupo, y ahí en el grupo pues revisamos cuándo pues es el mejor día para la asesoría. La idea de las asesorías pues que vayan, ¿no? O bueno, no tanto que tengan la obligación de ir, sino pues que en realidad pues tengamos la disponibilidad para poder dar la asesoría y para que usted pueda asistir. O sea, porque para dejar ahí horarios muertos, eso para qué. ¿Listo? ¿Y qué más tengo que decir? Ya hablé. Profe, ¿vamos a utilizar algún programa? Obligatorio no. De pronto sí usemos programas dentro de la clase como para entender las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se va a usar mucho, yo creo que se va a usar mucho es Wolfram Alpha. Pero entonces eso es una aplicación web que no va a tener ningún no hay que instalar nada, ¿sí? Si usted puede instalar la aplicación del celular, pues instálela, pero por usted, ¿sí? O sea, no es nada obligatorio. Entonces, pues por ejemplo, aquí en Wolfram Alpha, pues podemos, no sé, generalmente lo vamos a usar para cosas como esta, como calcular las fracciones parciales. Espere que no ha cargado. Que calcular fracciones parciales, eso sí lo vamos a hacer aquí. Entonces ponemos, no sé, fracciones parciales. Por ejemplo, entonces lo ponemos a calcular fracciones parciales. ¿Sí? Entonces que fracciones parciales, entonces están. No quiere coger. Bueno, aquí. Fracciones parciales, entonces lo ponemos a calcular fracciones parciales, pero lo hacemos aquí mismo en internet, ¿sí? O sea que no necesitemos descargar nada. ¿Listo? Vean, miren, entonces por ejemplo, Y para, digamos, ese tipo de plataformas que uno muy poco sabe, que da como una asesoría o... ¿qué? ¿De Wolfram Alpha? ¿A usted? No, esto es muy intuitivo. O sea, usted simplemente pone fracciones parciales y pone la fracción y eso se la calcula.
Solo que hay que escribir en inglés, pero el resto eso se lo calcula. Wolfram es muy agradecido en ese sentido. No hay que saber así un lenguaje de programación, no, para nada. De pronto, Listo, profe. bueno, y de pronto también usemos esta página. Bueno, yo no sé si en esta, pero yo uso mucho estas páginas, ¿sí? Entonces usted busca aquí Matrix Calc. Entonces aquí usted entra aquí a Matrix Calc y entonces de pronto, por ejemplo, se necesite, no sé, que calcular la multiplicación de dos matrices o resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces pues lo ponemos acá y lo ponemos a resolver y que el mismo, aquí esta misma página nos resuelve el sistema. O sea, son cosas que no son necesarias. Pues yo pienso que a este nivel que estamos, o sea, ustedes ya están en más arriba de cuarto, quinto semestre, o sea, ustedes ya esto saben cómo se hace, ¿sí? O sea, ustedes ya saben cómo se hace una eliminación de Gauss, todas esas cosas. No vale la pena perder el tiempo encontrando una solución de un sistema por Gauss, o sea, eso no tiene sentido. O sea, eso tiene sentido en álgebra lineal cuando usted está aprendiendo a cómo calcular, a resolver un sistema. Pero aquí ya no, o sea, aquí ya usted ya debe saber hacerlo. Entonces, pues, vamos a usar los programas que digamos. Y GeoGebra, de pronto para hacer como gráficas y ya, pero el resto no. Con una calculadora esas Casio normalitas, usted saca este curso. Eso sí hay que tenerla, la Casio sí es obligatorio, pero yo creo que todos la tienen, ¿no? Entonces pues no hay problema por eso, ¿no? O bueno, ahorita el celular lo salva uno de todo. ¿Listo? No sé. ¿Más preguntas? Listo, profe. Bueno, en YouTube hay muchos recursos buenos. Entonces, pues si no me entiende a mí este señor del canal de las matemáticas.es, ese señor explica muy bien. Ahí hay muchas cosas. El canal de la UNAL en Medellín también es bueno. Y Stack tiene de todo. O sea, usted en Stack encuentra de todo. Y ahí hay muy buen material. Entonces, pues, digamos ahí esas como recursos pues que usted puede tener así al clic y puede mirar ahí. A veces no me entienden a mí, le entienden al otro profesor. Profe, ¿Cómo? estas diapositivas puede subirlas a Teams, por favor. Sí, yo las subo. Vale, profe, gracias. Bueno, listo, ya no es más, se acabó. Bueno, se acabó porque hoy hay que sacar esa clase rápido. Hoy hay que dar lo de 3 horas en 2. Entonces, ¿no hay más preguntas? Bueno. Entonces, vamos a abrir el OneNote. Ustedes es el grupo A, ¿cierto? Señor. Funciones de variable compleja. Bueno, se puso esto bueno, ahora sí. Bueno, ¿qué les dijera? ¿Qué te dijera? Este curso, lo primero que quiero decir es que este curso es un curso de matemáticas, no es un curso de cálculo. ¿Qué significa que sea un curso de matemáticas y que no sea un curso de cálculo? ¿El curso de cálculo es un curso de matemáticas? Sí. Pero en los cálculos generalmente lo que se hace es una derivada se calcula de esta manera y usted lo único que se hace allá botarse, o sea, sentarse todo el día a calcular derivadas. Aquí no se hace eso. Aquí se hace más que eso. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros vamos a calcular derivadas. Nosotros vamos a calcular integrales. Pero resulta
resulta que acá las integrales no son tan fáciles, o sea, bueno, no cumplen las mismas características que las integrales que nosotros ya conocíamos, ¿sí? ¿Eso qué implica? Eso implica que aquí hay que tener unos conocimientos básicos, pues son muy básicos. El principal conocimiento básico que hay que tener es qué es una derivada parcial, ¿sí? Entonces, que usted, para este curso es necesario que usted ya sepa calcular derivadas parciales. Si usted no recuerda cómo se calcula una derivada parcial, entonces lo invito a que se vaya a su curso de multivariable, allá a los apuntes y vuelva a leer, porque van a ver cosas que van a ver unas cosas ahí de que hay que saber hacer, ¿sí? O sea, esas derivadas parciales hay que saberlas calcular. Hay que saber también calcular integrales de línea, ¿sí? Las integrales de línea hay que saberlas hacer, ¿sí? Entonces, esas dos cosas hay que irlas revisando. Más que eso, creo que no. O sea, bueno, y saber también calcular una integral, ¿no? O sea, calcular una integral por partes, una integral por sustitución trigonométrica, una integral por fracciones parciales. O sea, esas cosas hay que saberlas. O sea, en este curso, pues yo voy a hacer las cuentas, pero yo no me voy a detener en enseñarles a integrar. Sí, o sea, eso ya lo deben saber hacer. ¿Listo? Bueno, ¿me iba a preguntar algo? Profe, creo que la pantalla está pegada porque veo solamente la parte de funciones. Ah, listo, No, ya. es que no he escrito nada. No, entonces no. Bueno, entonces, el alma de este curso son los números complejos. Sí, o sea, el alma de este curso son los números complejos. ¿Por qué? Porque este curso se basa en las transformadas, ¿sí? En las transformadas que se pueden hacer, pero ya en variable compleja, ¿sí? ¿Qué significa eso de funciones de variable compleja? Bueno, significa que para entender cómo integrar en variable compleja, tenemos que entender primero qué es una función de variable compleja. Y no es nada del otro mundo, ¿Por qué? Porque todo parte de la definición de número complejo. Entonces, yo creo que usted conoce esto muy bien, ¿no? Entonces usted ya sabe que es un número complejo. Entonces le pregunto, ¿qué es un número complejo? ¿Qué es un número complejo? Profe, es un número que no puede expresarse como, bueno, ni expresarse dentro de los conjuntos de números reales. ¿Por qué? ¿Qué eso es? ¿Por qué? Pues porque como tal no se puede ubicar dentro de la recta numérica, creo que es la definición. ¿Por qué? Porque él posee tanto, bueno, se puede ubicar dentro de un plano cartesiano porque posee tanto, digamos, altitud y, bueno, tanto el eje X como el eje Y, tiene una posición. ¿Por qué? No sabríamos qué más decir. No, todo lo que está Profe, diciendo es está como bien. aquel número, profe, ¿no sería como aquel número que tiene su parte real y su parte imaginaria? ¿Y qué significa que tenga una parte real y una parte imaginaria? Pues que dentro de la parte real se expresa, como lo decía el compañero, dentro de la recta numérica, pero en la parte imaginaria, quizás tocaría implementar otro eje gráficas o utilizar cierta para aplicarse para poder graficarse dentro de la red.
Más o menos, más o menos. Bueno, sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, ¿qué es un número complejo? O sea, un número complejo es simplemente un número de esta forma. O sea, usted tiene X y Y números reales. Entonces usted tiene dos números reales. Se define el número complejo. Se define el número complejo U como X más Y, donde pues efectivamente el número complejo, o sea, el número complejo sí tiene algo que se llama parte real y parte imaginaria, ¿sí? Tiene parte real y tiene parte imaginaria. Pero, digamos, sí, efectivamente, y existe el X y Y son números reales. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los números complejos existen? Esa es la pregunta. O sea, los números complejos existen, ¿por qué? ¿Alguien sabe la respuesta o no? ¿Por qué existen los números complejos? Para poder relacionar un número imaginario y un número real. Más o menos, más o menos. Más o menos. O sea, ¿de dónde nace esto? ¿De dónde nace esto? Los números complejos. Los números complejos nacen de la siguiente proposición. O sea, existe algo que se llaman los teoremas fundamentales, ¿sí o no? ¿Qué teorema fundamental recuerdan? Hay uno que se acuerdan obligatoriamente. ¿Cuál teorema fundamental recuerdan? No puede ser. ¿No se acuerdan del teorema fundamental? Bueno, hay uno que se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué dice el teorema fundamental del cálculo? Básicamente el teorema fundamental del cálculo, bueno, son dos partes, pero básicamente lo que hace es relacionar la integral y la derivada. Y decir que la integral es la inversa de la derivada, ¿sí? Eso es el teorema fundamental del cálculo. Aquí también vamos a usar un teorema fundamental del cálculo para funciones de variable compleja. Pero bueno, eso va muchísimo más adelante. Pero existe algo que se llama el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? O sea, también existe otro que se llama el teorema fundamental de la aritmética. ¿Sí? ¿Cuál es el teorema fundamental de la aritmética? Que incluso es algo interesante. Ustedes que son electrónicos, eléctricos o bueno, lo que estudien. Electrónicos. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes saben qué es el sistema de criptografía RSA. ¿Alguien sabe qué es el sistema RSA? ¿Sí? No, ni idea. ¿Me escuchan? No, profe, ni idea. Bueno. No lo había escuchado. ¿Nunca lo habían escuchado o sí? No, yo creo que sí. Yo creo que no. La verdad es la primera vez. La verdad yo no, profe. Bueno, les queda de tarea. Venga, buscamos Wikipedia, ahí está. ¿Para qué está el internet si no es para usarlo, sí o no? Sistema RSA. Mire, vea, póngale cuidado. Wikipedia, Wikipedia hay cosas buenas. O sea, una de estas es esta. Vea, pille. En criptografía, el sistema RSA es un sistema criptográfico de clave pública que usa algo que se llama la factorización de números enteros. ¿Sí? O sea, los números enteros de toda la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito de los enteros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Listo? Esos números enteros. Los números enteros
tienen una propiedad importantísima. Resulta que los números enteros tienen la propiedad de que se pueden escribir como factorización de números primos. ¿Sí se acuerdan que es un número primo? Es aquel número que solamente tiene sí mismo y... Solo tiene dos divisores, no Que múltiples son que divisores. Sí, claro, sí, exacto. El mismo y el 1. ¿Sí? Entonces, deme los primeros 10 números primos. El 3, 5, 7. 3, 5, 7, 11, 13, 17. Le faltó el más Y importante de el- todos. Le faltó El el más 7. importante de todos. El 1. No, pues el 1 y el 2 El 1 no. tenía entendido que no, o sea, a mí cuando explican así en el colegio dicen que el 1 y el 2 no los cuentan, no sé por qué, pero pues yo había leído eso. Uy, Se no, contaba vaya y casque al que le dijo eso. Del 1 sí, el 1 Listo, no es lo tengo en nada. cuenta. El 1 no es nada. El 1 sí no es nada. O sea, el 1 no sirve. No, mentiras, el 1 sirve mucho. Pero el 1 no es nada. El 1 no es primo, ni compuesto. El 2 es primo. ¿Por qué el 2 es primo? Pues porque el 2 usted solo puede dividir el 2 entre 2 y el 2 entre 1. O sea, cumple la definición de número primo. Entonces el 2 es primo. Y es el más importante, ¿por qué? Porque el 2 le permite encontrar todos los números que son pares. Entonces ya usted encontrando los números pares, usted ya quitó la mitad de los números. O sea, usted ya sabe que si un número es par, no puede ser primo. O sea, por eso usted nunca nombró el 10 o el 14 o el 6. Entonces usted ya sabe que el 4, el 6, todo eso ya no están, porque son pares. ¿Me entiende? Entonces es uno de los más importantes. Yo creería que el más de los números primos, ¿no? Bueno, pero eso sí ya es opinión personal. Pero bueno, entonces, ¿quiénes son los números primos? Entonces, 2, 3, 5, 7, 9, 11, no, 9 no, perdón. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29, creo, 29 sí. Bueno, pronto me fue uno que no es. Bueno, entonces, ¿qué significa o cuál es la idea del algoritmo RSA? Mire, el algoritmo RSA, pues se usaba mucho, yo creo que ya lo deben estar cambiando, pero se usa mucho en tarjetas de crédito. ¿Y en qué se basa el algoritmo RSA? Fácil, vea. Que usted tenga un número muy grande, o sea, usted tiene un número entero n muy grande, y resulta que hay algo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué es el teorema fundamental de la aritmética? El teorema fundamental de la aritmética dice que todo número, cualquier número entero, se puede descomponer en factores primos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, el 10 no es primo. Es claro que 10 no es primo. Pero yo 10 lo puedo escribir como 2 por 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. También, por ejemplo, si tengo 100, ¿cómo puedo escribir 100 como producto de números primos? Una pregunta de colegio. ¿Cómo escribo 100 como producto de números primos? Dos a la 2 por 5. No, por 25. O sea, por 5 a la 2. Ah, sí, por 5 a la 2. Porque es que si usted hace 4 por 5 es 20.
Bueno, listo. Entonces, usted lo puede escribir como 2 a la 2 por 5 a la 2. Pues bueno, cualquier número entero que a usted se le ocurra en este momento, cualquier número entero, usted lo puede escribir como producto de un número, como producto de números primos. No son solo 2, o sea, puede que la factorización tenga muchísimos números primos, no importa. Lo que importa es que usted lo puede encontrar, o sea, que para todo número usted puede encontrar los dos números primos que multiplicados le den ese. Al menos hay 2. O bueno, a menos que sea una potencia de un primo, ¿no? También, por ejemplo, 16 es 2 a la 4. Entonces, pues, sí. Lo importante es que usted puede encontrar los números primos. Pero resulta que eso es un proceso que precisamente uno llega ya, uno podría estudiar todo esto que estamos estudiando, que vamos a estudiar en este curso, uno podría llegar a ese gran problema. Existe un problema muy grande que pagan $1 millón por eso, que se llama la hipótesis de Riemann. Y que Riemann, el mismo Riemann de las sumas de Riemann, valga la redundancia. Sí, ese señor llegó y dijo que podía encontrar la distribución de los números primos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que los números primos tienen una particularidad, que entre más grande sea el número donde usted esté buscando, más grande sea el número que, o sea, mejor dicho, si usted tiene entre 100 números, en los primeros 100 números hay 25 números primos, creo. Si son 25 o 24, ya se me olvidó. Bueno, y si usted mira de 100 a 200, no hay 25, hay menos. ¿Sí? Y yo creo que es fácil de entender, ¿no? O sea, mire, póngale cuidado. Es que yo me pongo a hablar de números primos y me emociono. Vea, mire, o sea, usted hace de 1 a 100, hay 25 primos. ¿Sí? De 100 a 200, hay menos de 25 primos. Y así en adelante, o sea, si usted mirara en algún momento de 10.000 a 10.100, hay mucho menos que 25 primos. Entonces usted estaría tentado a decir, ay no profesor, pero entonces los primos se acaban, o sea, va a llegar un momento donde no van a haber números primos. Pues no, resulta que hay números primos, existen números primos excesivamente grandes, muy grandes, y encontrar números primos es muy difícil. O bueno, no tanto difícil, sino no es económico. ¿Por qué no es económico? Porque para usted saber si un número es o no es primo, usted tiene que llegar a evaluar, por ejemplo, mire, estas son cosas de algoritmos. Por ejemplo, creo que 1997 es primo, creo. Pero entonces, si usted tiene la pregunta, 1997 es primo, entonces, ¿cómo hace usted para saber si 1997 es primo? Para saber si 1997 es primo, usted tiene que llegar a evaluar hasta la parte entera de la raíz de 1997. ¿Sí? ¿Y por qué? Mire, fácil, porque piensa en el 10. Uno con el 10 lo entiende. Cuando uno hace la factorización en números primos, como le enseñan en el colegio, usted llega y hace aquí, pone el 10 y pone una raya, ¿sí o no? Entonces empieza a dividir el 10 entre 2. Entonces llega y dice, bueno, usted empieza, en realidad no empieza por el 2, o sea, usted tiene el 10 y usted empieza a mirar qué número divide al 10. ¿Sí? ¿Qué número primo divide al 10? Entonces usted tiene su lista 2, 3, 5, 7, ¿Y qué pasa? Pues cuando usted toma el 2, pues efectivamente pues usted puede dividir el 10 en 2, eso le da 5 y pues entonces usted obtiene
que 10 usted lo puede escribir como 2 por 5. Pero entonces la pregunta está aquí. Yo sé que este número es yo sé que este número es, eso no es primo. Si cuando yo evalúe la raíz de 1997 hasta el número, no sé cuánto da la raíz de 1997. Eso no debe ser muy alto. A ver, ven y le hacemos aquí en la calculadora. 44.68. 44.68, listo. Entonces usted mira hasta 45. Entonces usted mira hasta 45. Si usted mira los primos hasta 45 y resulta que en los primos hasta 45 usted no encontró la factorización de 1997, no la busque más, no está. 1997 es primo. ¿Sí? Pero digamos, pues mirar los primos hasta 45 pues es breve, porque ¿cuántos primos hay que mirar? O sea, entonces usted viene y mira los números primos. Entonces vea, tiene que mirar hasta 43. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay que evaluar 14 números. Pero piense que ese número sea 1000 millones. ¿Cuántos primos tiene que evaluar? Bueno, tiene que evaluar por lo menos los que están en esta lista. Y ahí hay más de 100. Entonces eso no es económico. Eso no es económico. Y entonces resulta que las funciones de variable compleja, le dan vida a algo que se llama la hipótesis de Riemann. ¿Sí? Entonces miren, esta cosa aquí que se ve tan rara, es una función en variable compleja. Y esta función en particular, pues bueno, es una conjetura porque no se ha demostrado. Quien lo demuestre se va a ganar $1.000.000. Que lo paga el Instituto Clay. Resulta que esta función va a permitir decir dónde están los números primos. O sea, que existe una distribución de los números primos. O sea, que yo sé aproximadamente dónde puedo encontrar otro número primo. Y eso es complicadísimo. Y esto sería algo que acabaría el mundo, literal. ¿Por qué? Porque si volvemos a RSA, la dificultad de usar RSA se basa en la dificultad de encontrar los números primos. ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa el método? El método se basa en que usted tiene una llave que se llama la llave pública, o se llama la clave pública. ¿Qué significa clave pública? Significa que yo le doy un número muy grande, le doy 1997. Entonces, para usted poder descifrar el mensaje, lo que usted tiene que hacer es encontrar los dos números primos que multiplicados le dan 1997. ¿Sí? Si son primos, pues uno no lo usa porque pues no tiene sentido, porque ya, o sea, sí, porque pues ya sabe que es el por el 1. Digamos, uno usa un número compuesto, entonces ¿usted qué hace? Pues encuentra un número primo muy grande, lo multiplica con otro número primo muy grande, o con 2 o con 3 números primos muy grandes, y la dificultad está en que encontrar la factorización es un proceso larguísimo. Larguísimo, ¿por qué? Porque al computador le toca ponerse a buscar con los números que él conoce hasta la raíz del número, a ver si efectivamente es esto, eso no es divisible. ¿Sí? Entonces, miren algo tan importante como, ya me fui mucho, pero bueno, eso es un teorema fundamental y se llama el teorema fundamental de la aritmética, que todo número entero se puede escribir como multiplicación o como factor o como factores de números primos. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Por eso se llama teorema fundamental. Ahora, pero también existe otro teorema fundamental que se llama el teorema fundamental del álgebra. Generalmente casi todas las ramas de la matemática tienen su teorema fundamental. ¿Qué es el teorema fundamental del álgebra?
Bueno, el teorema fundamental del álgebra es esto. Si tienen interés en saber bien cómo es todo esto de RSA, eso es un tema interesante. Pues si alguien lo quiere leer, pues ahí lo ve. Hay mucha información sobre esto. Y hay mucha cosa por programar en eso y por trabajar en RSA. Se están buscando nuevos algoritmos básicamente con algo que se llaman curvas elípticas. Curvas elípticas. Pero bueno, esto de curvas elípticas, esto es pesado, esto sí es pesado de verdad. La teoría de números es pesada, pero después de que a la teoría de números le metieron curvas elípticas, eso se volvió una cosa impresionante. Bueno, entonces ahí está lo de curvas elípticas. Teorema fundamental del álgebra. Entonces, para allá iba, o sea, iba a dar un ejemplo, un teorema fundamental, y ya hablé 15 minutos. Teorema fundamental del álgebra. ¿Qué dice el teorema fundamental del álgebra? Básicamente dice que todo polinomio, bueno, de una variable, ¿sí? Todo polinomio de grado n tiene n raíces contando multiplicidades. Profesor, nos está hablando en chino. No, esto es español. Vea, póngale cuidado, fácil. ¿Qué es el grado de un polinomio? ¿Sí recuerdan que es el grado? Como la potencia a la cual está elevada. La potencia más grande a la cual está elevada la variable. Eso es, en palabras castizas es eso. O sea que si usted tiene, por ejemplo, x a la 5 más 2, o sea, si usted dice que esto es f de x, ¿cuál es el grado de este polinomio? 5. 5. O sea, el grado es 5. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema fundamental del álgebra? Bueno, lo probó Argand y lo probó Gauss también. Nuestro querido amigo Gauss. ¿Qué pasa? Pues resulta que el teorema fundamental del álgebra dice: todo polinomio de grado n tiene n raíces contando multiplicidades. ¿Y qué es una raíz? ¿Saben qué es una raíz? O bueno, o un cero. ¿Sí recuerdan o no? No, profe, la verdad no me acuerdo en sí cuál es la definición de raíz. Bueno, también lo llaman cero. Un cero o raíz de un polinomio es el valor de x tal que pues f de x es igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para cualquier polinomio, incluso el más sencillo, o sea, por ejemplo, este polinomio yo lo puedo igualar a 0, ¿sí? Y cuando yo evalúo igual ese polinomio a 0, lo que me dice el teorema fundamental del álgebra es lo siguiente: que ese polinomio que está ahí, ese x cuadrado más 1 que acabé de escribir, tiene dos raíces, ¿sí? O sea, mira, aquí dice, vea, si un polinomio de grado n tiene n raíces, o sea que este polinomio que está aquí tiene 5 raíces. ¿Quiénes son? No tengo ni idea, pero de que las tiene, las tiene. La misma historia con este polinomio que está acá, ese polinomio que acabé de subrayar, ese polinomio tiene ¿cuántas raíces? Tiene dos raíces imaginarias. Tiene dos raíces y son imaginarias, ¿sí? Pero bueno, ya vamos para eso, ya vamos para allá. ¿Qué significa eso? O sea, significa que yo puedo encontrar un x, de tal manera que ese x
al evaluarlo ahí en ese cuadrado, eso me da 0. Y usted se preguntará, o me preguntará, pero profesor, sí, todo bien, o sea, usted está diciendo que encuentre la x tal que x cuadrado más 1 igual a 0. Pero es que, profesor, resulta que yo despejo esto, porque pues si yo quiero encontrar si esto es igual a 0, mire que yo lo despejo y encuentro que me va a quedar que x cuadrado es igual a menos 1. O sea que x es raíz de menos 1. Y ahora yo le pregunto, ¿este número existe o no existe? Dentro del conjunto de los números reales no existe. Dentro del conjunto de los números reales no existe. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces, como este numerito tan bonito que usted ve aquí, que es la solución de esta ecuación que está en rojo, no existe en los números reales, pues nos tocó inventarnos pues ellos se lo inventaron. O bueno, la humanidad, pues, a la humanidad le tocó inventarse un número que le cumpla esa ecuación. Sí, o sea, tocó inventarse, tocó buscar un número que cumpliera esa ecuación. Entonces, el único número que la cumplía, pues era raíz de menos 1, pues la más o menos raíz de menos 1, y a ese más o menos raíz de menos 1 es lo que se le llamó la unidad imaginaria. ¿Listo? A eso es lo que se le llamó la unidad imaginaria. Y de ahí nació un nuevo conjunto de números, que son los famosísimos números complejos. Entonces, ¿de dónde nacen los números complejos? Los números complejos no nacen de la nada, no es un invento que el profesor hizo para mortificar a los estudiantes, no. Se inventaron porque se necesitó encontrar la solución a esta ecuación. ¿Sí? Pero profesor, ¿por qué? ¿Y por qué dice usted que se necesita encontrarle la solución a esta ecuación? Porque es que mire lo que pasa, es que raíz de menos 1 no existe en los números reales por una sencilla razón. Porque recuerde que gráficamente, pregunto esto, gráficamente, ¿qué es una raíz? O un cero. Gráficamente, ¿qué es una raíz o un cero? Bueno, en una raíz segunda es una hipérbola. No. ¿Una asíntota? No, tampoco. Un cero, un polinomio. O bueno, un cero, una función. ¿Qué es gráficamente? Una función de una variable, estoy hablando de una sola variable, no de varias, de una sola. Un punto solamente. Un punto, profe. ¿Un punto qué? ¿Qué? Pues serían coordenadas 0,0. No, eso es falso. Eso es falso. Un cero de un polinomio, si, mire, por ejemplo, voy a poner x al cuadrado menos 1. Mire, un cero, mire, si usted resuelve esta ecuación, x al cuadrado menos 1 igual a 0, o sea, usted se la cuenta, x al cuadrado menos 1 igual a 0, va a obtener que el valor de x que cumple que x al cuadrado menos 1 sea igual a 0 es cuando x sea o 1 o menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y gráficamente, ¿qué ve aquí? Esta es la función. ¿Y gráficamente qué observa? Son los cortes que tiene la función sobre el eje X. Exacto, eso es un cero. Eso es un cero. Los cortes que tiene la función de una variable sobre el eje X. Eso es un cero.
Pero mire qué pasa con x al cuadrado más 1, vea. Entonces, vea, usted llega y pone aquí, pum, pone x al cuadrado más 1 y... Ay, profesor, no puede ser. Y ahora, pues por eso fue que tocó inventarse los números complejos, porque mire esa gráfica. Mire esa gráfica, o sea, si usted ve esa gráfica no tiene cortes con el eje X. Pero de todas maneras el teorema fundamental del álgebra así decía, necesitamos encontrar las raíces de esa ecuación. Entonces, pues para eso se inventaron los números complejos. Por eso es que existen los números complejos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, señor, estamos de acuerdo. Bueno, entonces esa es la idea, o sea, la idea de construir los números complejos nace de poder encontrar los ceros de esa gráfica que está ahí. Eso es todo, no es más. Profesor, ¿todo eso para decirnos eso? Sí, todo eso para eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que esto tiene infinidad de aplicaciones, sobre todo en ustedes que son electrónicos, o sea, los circuitos viven y mueren por los números complejos. Entonces, pues por eso hay que estudiar las funciones de variable compleja. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, como ya sabemos que i es igual a raíz de menos 1, muy seguramente lo vamos a ver de estas dos formas. O lo vamos a ver como i igual a raíz de menos 1, o también lo vamos a usar escribiéndolo como i cuadrado igual a menos 1. Hago un paréntesis, ya que me acordé, hago un paréntesis. Los ingenieros, como siempre quieren llevar la contraria en todo, no le ponen i, sino que es que le ponen j. Entonces, dice que j igual a raíz de menos 1. O dicen que j al cuadrado igual a menos 1. Pues bueno, no importa, dígale i, dígale j. Pero lo importante es que entienda que i es igual a la raíz de menos 1 y que i cuadrado es igual a menos 1. O sea, eso es lo primero que necesito que aprendan hoy. Lo primero que necesito que aprendan hoy es que i nace de encontrar las soluciones, de encontrar las raíces de esta curva. Y nace de encontrar las raíces de esta curva y que i al cuadrado es igual a menos 1 o que i al cuadrado es igual a menos 1 o que i es la raíz de menos 1. Eso es vital. Eso es vital de ahora en adelante. ¿Vamos hasta ahí o no vamos hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces, teniendo todo eso que acabo de decir en cuenta, podemos empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Pues resulta que los números complejos, o sea, que tienen una parte real y una parte imaginaria. Ojo, voy a decir algo y quiero que quede claro hoy mismo. Si U es un número complejo, tiene pues dos partes. ¿Qué significa que tenga dos partes? Significa dos partes, o dígale, ¿cómo? O sea, sí, bueno, dos partes. Iba a decir otra cosa, pero me fue la palabra. Bueno, resulta que está compuesto por dos cosas. ¿Cuáles cosas? La primera es esta X, que se va a llamar la parte real, y lo que acompaña a la Y. O sea, usted va a separar la Y de la Y. O sea, ¿usted qué va a hacer? Va a coger y va a factorizar esa Y. O sea, va a agrupar todo lo que tenga ahí y todo lo que tenga, o sea, todo lo que después de factorizar la I, eso que está encerrado ahí también es un número real. O sea, yo quiero que eso quede claro. ¿Sí? O sea, la Y
es un número real, pero la y sola, ya cuando usted lo multiplique por i, ahí sí se le convierte en un número complejo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, señor. ¿Por qué es importante decirlo? Porque cuando vayamos a separar en una función la parte real de la parte imaginaria, nosotros vamos a operar la parte real como si estuviéramos operando una función de variable real, y a la parte imaginaria le vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, lo único que vamos a hacer es que vamos a factorizar la i. ¿Qué significa factorizar la i? Significa que si por ejemplo por allá hay un i cuadrado, nosotros ya sabemos que i cuadrado es menos 1. O si nos preguntan cuánto es i a la 3, pues bueno, i a la 3 es, pues hay que hacer la cuenta, i a la 3 es menos i. ¿Sí? Entonces, si tenemos por allá en algún lado i a la 3, pues i a la 3 no es más que i al cuadrado por i. Pero i cuadrado es menos 1, o sea, entonces le queda menos i. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas hay que saberlas para cuando nosotros estemos operando con números complejos y con funciones que involucran números complejos. ¿Listo? En especial cuando estamos haciendo las operaciones. Entonces los números complejos se pueden operar. ¿Qué quiere decir que se puedan operar? O sea, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, u igual a x1 más y1 y tengo a b como x2 más y2, entonces yo puedo hacer, por ejemplo, u más b. Entonces, ¿cuánto me da u más b? Pues bueno, fácil, mire. Si yo quiero sumar dos números complejos, pues simplemente los sumo. Ay, profesor. Mire, póngale cuidado, pues vea, x1 más y1 más x2 más y2. Entonces, hacemos lo que les acabé de decir. Lo que tenga ahí, yo lo dejo aparte. Entonces, yo separo lo que tiene i y separo lo que no tiene i. Entonces, cuando separe me va a quedar x1 más x2 más i que multiplica a y1 más y2. ¿Listo? O sea, entonces, ¿qué tengo yo? Tengo acá esto que está acá, pero que eso no me ve nada. Esto que tengo acá, que es lo que yo llamo parte imaginaria. Y eso que tengo acá, que es lo que yo llamo parte real. ¿Estamos de acuerdo? Oye. Sí. Bueno, esto es un repaso de cosas que usted ya sabe, ¿sí? O sea, muy seguramente usted esto ya lo ha visto infinidad de veces, entonces pues es simplemente un repaso. Tal vez de pronto hagamos cosas nuevas cuando hablemos de funciones, pero por el momento yo creo que esto todo usted lo sabe. Y que si por ejemplo yo le pongo u igual a 5 más 8i y b igual a 3 menos 4i, pues usted puede saber cuánto es u más b. ¿Cuánto le da u más b? Bueno, háganlo. Vale 2 minutos ahí mientras traigo agua. Háganlo y ya vengo y les pregunto. ¿Cuánto es? ¿8 más qué? 8 más 4i. ¿Y u menos b cuánto dio? 2 más 12i. Sería 2 más 12i. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Entonces, pues de la misma manera en como uno suma, pues también puede multiplicar. Entonces uno puede llegar y decir, ¿cuánto me da u por b? Entonces pues vamos a mirar cuánto me da u por b. ¿Cómo me quedaría u por b? ¿5 por 3? Sería 15 menos 32, ¿sí?
pues ¿No? bueno, Ok, vale. antes de hacer la cuenta, Hay pues que hacer el procedimiento. hay que hacer el procedimiento. Entonces, vea, póngale cuidado. Vamos a hacerlo en general y después pues lo hacemos con el ejemplo. En general sería una cosa así, o sea, sería entonces tomar x1 más y1 por x2 más y2. Entonces, pues cogemos los factores y los vamos multiplicando. Entonces queda x1 por x2. Sí, entonces, o sea, tomo este por este. Entonces me da x1 por x2. ¿Listo? Luego tomo a x1 y lo multiplico por y2. Entonces me da más y x1 y2. Más, ¿cómo me queda el otro factor? Y1 por x2. Entonces, y por x2 y1. ¿Y cómo me queda el último factor? Ya. Y y1 por x2. X2 por Sí, no. y2. Y y1 por x2, ¿no? No, porque falta solo este. No, y y1. Ah, solo falta. Antes sería y y1, y2. Entonces queda y1 y y2. Pero note lo siguiente. Note que yo puedo juntarla así. Me queda aquí, bueno, aquí es 1 por x2 más y que multiplica. O sea, aquí puedo juntarla así. Me queda x1 y2 más x2 y1. Pero aquí también puedo juntarla así. ¿Y qué pasa cuando junto la así? Pues aquí tengo la primera y, aquí tengo la segunda y. O sea, me queda y cuadrado que multiplica a y1 por y2. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, eso quiere decir que y cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Uy, eso sonó todo. Menos 1. Entonces queda x1, x2, todas así como esas manifestaciones paranormales. y1, y2 más y x1, y2 más x2, y1. Entonces, pues cuando yo tenga que multiplicar dos números complejos, pues simplemente tomo esto. ¿Sí? Tomo esto que está aquí y con eso que está ahí ya puedo construir cuánto me da u por b. ¿De acuerdo? Ok. Un minuto para copiar eso, por. Bueno, copie. Profesor, ¿qué pasaría directo ya a la fórmula final, sí? Puede ser, pues sí. Al igual para multiplicar hay una forma más fácil todavía. Pero bueno, sí, digamos que sí. La fórmula más fácil que vamos a ver la próxima clase, yo creo, porque quedan 20 minutos. Creo que la clase de hoy es hasta las 4. ¿Cómo? La clase de hoy es hasta las 4 para ver el horario. Ah, yo no sé, si usted quiere dar clases hasta las 4, hágalas, pero yo hago clases hasta las 3 hoy. Ah, Tranquilo, no, de aquí en profesor. adelante nos vamos a desquitar. Bueno, hasta las 4, guiño, guiño. Ay, hace falta la presencialidad, mano. Ah. Sí, profe, ¿Cómo suena así? luz, pero hace falta.
Debería, profe. Eso, al igual para que pierdan el curso, eso, veamos el partido al menos. ¿No? Uy, profe, pero qué motivación, ¿no? Uy, sí, profe, está como agresivo. Y la suave, profe, que todo le vamos a pasar. No le pare a eso. Claro, todos van a pasar a la lista del próximo semestre. No, pero, profe. Claro, nos llevamos un día y yo prometí que este semestre no iba a hacer bullying. No, pero no me importa, ¿no? Es que esta es la vida de este curso. Sí, profe, pero tome la suave. Primer día ya se va a poner así todo eso. Bueno, ¿cuánto da U por B? Da 47 más 4. Bueno, yo les creo, ¿no? O sea, si les queda mal a ustedes. 47 más 4i. ¿Listo? Sí, profe, porque en el cuadrado dice que tenía 32, pero era menos 32 a multiplicar. Por menos 1 nos da 32, más 15 sería 47. Y pues los i's, 8 por 24 y 5 por menos 4i sería 20, entonces ya nos queda solamente 4i. Ah, bueno. Listo. Inversión. ¿Listo? Entonces, pues ahí está cuánto da. Ese que habla parece Anonymous. Sí, sí. Sí, Yo pensé que era yo solo. propio anónimo. Preocupante No, esa quiero situación, man. ¿Sí ve? Es un indicio de que toca en clase hasta las 4. No, mentira. ¿Esto qué? No, es el primero. Por hoy deja de sacar. Oiga, ¿cuándo vuelve a jugar? ¿Vuelve a jugar el jueves? Ah, pero juega a las 8, ¿no? Colombia no es que jugaba hoy, profe. Juega el domingo, profesor. El domingo juega con Paraguay a las 4 o 5 de la tarde, creo. Y el jueves Y hoy no no es es que partido, jugaba, el ya miércoles. empezó. Profe, hoy no era que jugaba. El partido Juega ya ahorita empezó. a las Profe, 3 de la entonces, tarde. ¿qué esperamos, profe? Toca ir uno a almorzar, no almorzado. A esta clase hay que llegar almorzado. Eso sí es un Nos vemos la otra clase. algo que me acordó. Eh, ¿Esto No, qué? no, sí, ya almorcé, ya almorcé. ¿Esto qué? Bueno. Entonces, U por B queda así. U más B. U más B lo podemos describir de esta manera. Entonces, pues vean que operar complejos no es complicado, porque de todas maneras las operaciones en complejos van a depender pues de hacer operaciones con x1 y x2 y y1 y y2. Pero al final Tener esas cada son operaciones de reales, ¿no? ¿Cómo? Distribuir los reales de los imaginarios. Eso, y ya, o sea, con eso se pueden hacer las operaciones de una primera manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta que bueno, uno puede decir, listo, todo bien, está fácil para multiplicar y para sumar, pero resulta que cuando usted va a dividir, y terminamos con esto, no nos demoramos mucho con esto, cuando usted va a dividir números complejos, ahí es donde entra el problema. ¿Por qué? Porque la división sí le va a quedar más complicada. Porque ¿qué es la división? Vea, la división le termina quedando x1 más y1 dividido entre x2 más y2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Pero resulta que yo siempre tengo que buscar hacer la factorización de la i. O sea, yo siempre tengo que dejar la i suelta. Y mire que yo tengo aquí una i en el denominador y una i en el numerador. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para quitar esa i del denominador? Se pueden separar Ah, no, creo que no. ¿Cómo que dice el de Anonymous?
Profe, y si Sí, se se puede racionaliza, ¿Se puede qué? Fracciones por partes, creo que Racionalizar. separar. Podemos racionalizar. Vamos a racionalizar. Entonces, si racionalizamos, nos queda x1 más y1. Y aquí podemos x2 más y2. Entonces, multiplicamos acá por el denominador. Entonces, sería x2 menos y2. Y aquí ponemos x2 menos y2. ¿Sí? Ahí es positivo, negativo, ya se me olvidó. Y entonces, así. Y esto que tengo acá es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, esto aquí me queda x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. ¿Por qué más? Porque cuando yo multiplique este por este, me va a quedar, o sea, se van a cancelar los términos intermedios, ¿no? O sea, usted hace aquí la cuenta, ¿sí? Entonces, hace la cuenta, entonces le va a quedar x2 al cuadrado. Luego multiplica este por este. A multiplicar ese por ese le va a quedar menos y cuadrado y2, ¿sí? Luego hace la multiplicación de y2 por x2, entonces eso le da más y2 x2. Pero cuando usted haga la otra multiplicación, esta que va acá, le va a quedar menos y x2 y2. Veas, es hora de llegar a clase, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que esto se cancela con esto. Esto se cancela con esto. ¿Y eso qué le va a dar? Pues eso le va a dar x2 al cuadrado. Y cuadrado menos 1, por menos es más, entonces le va a dar más y sub 2 al cuadrado. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, lo que tiene aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Entonces, después de esto, pues yo empiezo aquí a multiplicar, ¿no? Entonces me va a quedar x1 por x2. Aquí arriba me queda x1 por x2. Luego aquí me va a quedar x1 menos y por... A ver. Menos y que multiplica a x1 por y2. Luego me va a quedar más y que multiplica a x2y1. Y que multiplica a x2y1 más por menos menos. Más por menos, pero bueno, voy a hacerlo completo. Menos y cuadrado y1 y2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Al final me va a quedar lo siguiente. Al final esto es aparte, ¿no? Al final me va a quedar. Esto se me convierte en positivo, entonces me va a quedar x1, x2 más y1, y2 más y que multiplica a x2y1 menos x1y2 y todo eso dividido entre x2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado, y eso es u dividido entre 20. Pero vea que eso es difícil, o sea, esto digamos no, o sea, es una fórmula que no es tan fácil ya de recordar. Sí, o sea, porque ya le toca a usted aprenderse 1, 2, 3, 4, 5 multiplicaciones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, dividir números complejos se puede volver complicado. ¿Sí? Por lo cual, pues uno busca encontrar una mejor forma para dividir. Básicamente para dividir. Para multiplicar también va a facilitar mucho las cosas, aunque multiplicar no sea tan difícil. ¿Listo? Eso es lo que vamos a llamar la forma polar. Y es lo que veremos la próxima clase. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, comentarios. Por ahora no, profe, todo bien, todo correcto.
Bueno, listo. Entonces vamos a finalizar con verificar sus datos personales para, bueno, voy ya aquí